Hoy es jueves y como cada jueves tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el abogado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, público. Oye, qué rápido, ya casi, hace 8 días estábamos diciendo, oye, feliz año, se va rápido el mes, y así es. Sí. Rapidísimo ya. Este fin de semana ya nos tocará medio mes. Exacto. La encuesta de enero, pues ahí está, y bueno, vamos escalándola como se puede. Jesús, pues bueno, este año comenzamos ya, la semana pasada tocamos un tema y este otro a petición de la gente que de pronto tiene dudas sobre algunas situaciones legales, y una de ellas es que cuando una pareja se casa por bienes separados y alguno de los cónyuges muere, ¿qué pasa cuando están casados y durante el matrimonio fallece uno de los dos? ¿Qué pasa con los bienes de la otra persona, de la persona fallecida? Aun cuando están por bienes separados, en automático eso sugiere que los bienes de la persona fallecida pasan a su familia. Ahí en cuanto al planteamiento que realiza la persona que solicita esa asesoría, debemos definir que hay un parentesco por matrimonio, el de afinidad, y el consanguíneo que pudieran ser los hijos. Sí. En tratándose de las cuestiones de sucesión o hereditarias, estas son las que sustituyen en la propiedad al autor de la herencia, que una vez que fallece, esos bienes quedan y pasan a ser parte de los familiares más cercanos. Sí. Entonces, tratándose de las esposas, así sea por sociedad conyugal o por separación de bienes, pues al tener un parentesco con el autor de la herencia por afinidad, al haber sido derivado del matrimonio, pues se entiende o legalmente se establece que ella tiene derecho a heredar también por ser familiar cercano. Oh. Si es sociedad conyugal, de entrada, pues ella tiene el 50% de los bienes que se hayan adquirido dentro del matrimonio y el autor de la herencia hereda el otro 50%. Si no hay sociedad conyugal, que es el planteamiento, ella forma parte de los herederos más cercanos en la sucesión, tratándose de los hijos, y la esposa tiene la misma calidad, lo que nos lleva a que del 100% de la herencia que deje el autor se distribuirá entre los familiares más cercanos, que son hijos y esposa a la misma calidad, es decir, la esposa como si fuera un hijo más. Si tuviera 5 hijos, diríamos el mismo porcentaje, ¿no? En el mismo porcentaje. Si fueran 5 más ella son 6, el 100% entre los 6 se dividiría si no hubiese testamento. Desde luego se entiende pues que al fallecer el autor de la herencia, si estaba casado y no había sociedad conyugal, si no era separación de bienes, ¿qué va a pasar con sus bienes? Pues muere intestado o muere sin testamento, y los que van a sustituir en la propiedad al autor de la herencia, pues son los que tienen el parentesco más cercano, que van a ser los hijos y la esposa en el mismo porcentaje. Los padres del autor de la herencia solamente pueden heredar si no tuviera otros familiares como los hijos y la esposa, que son los más cercanos a al igual los hermanos o los sobrinos o colaterales, se entiende que solamente heredarían en caso de que él no tuviera esposa o hijos. Entonces, el familiar más cercano va a ir sustituyendo a todos los demás, de tal manera que si se trata de un matrimonio de separación de bienes, pues la esposa, si no hay testamento y el autor de la herencia tiene bienes de los cuales se va a sustituir en la propiedad porque alguien se va a quedar con ellos, pues van a ser siempre los más cercanos. Ahora, estos bienes, no importa que no sean conseguidos durante el matrimonio, igual tiene derecho el cónyuge sobreviviente. Sí, por el parentesco. En la sucesión las cuestiones son diferentes. La sociedad conyugal se constituye por los bienes que se adquieren dentro del matrimonio, pero tratándose de la herencia, los bienes que le pertenecen al autor de la herencia o a la persona que ha fallecido, se van a sustituir por los familiares más cercanos, independientemente del momento en el que los haya adquirido.
puede haber sido antes del matrimonio, pero eran bienes del difunto, del decoyus, y esos bienes van a ser parte del patrimonio de los que lo van a sustituir. Que comúnmente o legalmente van a ser los familiares cercanos, en este caso hijos o esposa. A falta de ellos, los padres, o a falta de ellos, los hermanos, y así se va hasta el cuarto grado. Para esto, las propiedades tendrían que estar a nombre, por supuesto, de la persona que fallece, ¿verdad? Sí, se entiende. No de la familia. No. Que a la familia le haya dicho, pues cuando sea el momento te vamos a heredar, pero no se haya dado ese paso y no esté a nombre de la persona. No, los bienes y derechos que se transmiten son los que pertenecen exclusivamente al autor de la herencia. No puede disponer de bienes que no le pertenezcan. En una sociedad conyugal, pues ambos entienden que tienen el 50% sobre los bienes que adquirieron dentro del matrimonio. Sobre esos bienes son los que se ven afectados al fallecer uno de los cónyuges. El 50% de adquirido durante el matrimonio le pertenece de entrada a la esposa, eso no se puede tocar. Pero los otros bienes que no fueron adquiridos en el matrimonio, se entiende que se distribuirán de acuerdo, primero, si hay testamento o no, ya que hay dos hipótesis aquí. La persona que ha fallecido pudo haber dejado testamento, y en ese caso la disposición testamentaria que él estableció, la voluntad expresa en un documento, se tendrá que respetar. Pero si no dejó testamento, entonces entra la hipótesis de lo que estamos hablando. ¿Quiénes van a heredar? Los más cercanos, entre ellos la esposa, aunque haya sido por separación de bienes su matrimonio, y los hijos en el mismo porcentaje. Y de propiedad, ¿de qué estamos hablando de la herencia? Obviamente lo que uno piensa enseguida son casas, terrenos, pero ¿qué más podría ser? Los derechos y obligaciones también, incluso las deudas, cuando una persona tiene responsabilidades en pago, ejemplo, un hijo menor al que tenga que mantener, la herencia tiene que servir para cumplir esa obligación. Si hubiera una deuda mercantil en la que tuviera que responderse al acreedor, se entiende que puede ser parte de la sucesión para cobrar su capital. Entonces, los derechos que transmite pueden ser en patrimonio físico o en deudas, incluso puede ser obligaciones que derivan de su vida y que ha dejado una vez que falleció, pero sus bienes deben responder por esas obligaciones. Entonces, el heredero todavía tiene la opción de decidir si acepta o no la herencia, de acuerdo a lo que conoce de las obligaciones del autor de la herencia, ¿no? ¿Y qué te ha tocado ver? Porque digo yo, las propiedades, los terrenos, las casas, pues son los más visibles y los más buscados, los más disputados. Pero ¿qué otra cosa? ¿Hay vehículos, mascotas? ¿Qué otra cosa te ha tocado ver que queda como herencia y que bueno, a ver cómo se reparten? Hay empresas, sociedades, acciones que cuando el difunto... ¿Inversiones tal vez? Inversiones, todo ese tipo de capitales. Son parte de una herencia que se tienen que sustituir. Hay contratos mercantiles que permiten que, aunque fallezca la persona, se respete ese contrato, como los seguros. Ahí no entra la cuestión hereditaria, salvo que haya un error en la contratación. Pero las obligaciones que tiene el autor de la herencia tendrá que responderse con el patrimonio de la misma. Pero a su vez, los derechos que tiene, como lo que no podía establecerse como una propiedad acreditada con documentos, como una acción o una inversión, también es parte de la herencia. Entonces, todas esas situaciones sí son motivo. Desde luego, lo recomendable es que deje el autor de la herencia o las personas hagan su testamento basado en el hecho de que su voluntad que quieren expresar que se respete. Claro. El testamento. Entiendo que el testamento lo cambia todo. Ahorita hablaremos de él. Agotemos esta parte, Jesús, si te parece. Dime. En esta relación de matrimonio de bien separados, con firma y todo. Bueno, ya explicamos cómo está el asunto. Bueno, ya explicó el abogado cómo está el asunto. En el caso de que no haya firma de por medio, que sea un matrimonio o sea una unión de mucho tiempo, sin documento de por medio, ¿se aplica el mismo criterio? Sí, la ley reconoce el concubinato como una figura de parentesco. De hecho, el concubino, cuando mantiene una relación con el autor de la herencia, puede reclamar la proporción que le corresponde de la herencia de acuerdo a si hay o no testamento. Bueno, sí, correcto. El testamento es una libertad que tiene para poder disponer de sus bienes. Pero tratándose de la hipótesis que mencionas, si la esposa está casada por bienes separados,
podrá ser adquirente de los derechos y obligaciones de la sucesión. Igual si no está casada, pero tiene una relación sentimental acreditada, como es el concubinato, también puede ser parte del beneficio de la sustitución en el patrimonio que dejó el autor de la herencia. Y das una palabra clave, si está acreditada, porque aquí regularmente nos llega información de que dice, no, pues que se juntó, así es lo que se habla en el lenguaje cotidiano, se juntó con un hombre, se juntó con una mujer, el hombre o la mujer fallecen y era propiedad del fallecido y llega la familia y lo saca de ahí. Entonces, ¿qué conviene aquí? ¿Que la mujer, el hombre, cuando tiene una relación de este tipo, la formalicen? ¿O cómo se acredita ese concubinato? Sí, ese concubinato se acredita con los hechos que visiblemente la gente tiene conocimiento, y se puede hacer a través de una información testimonial, es decir, presentando testigos ante una autoridad del orden familiar que te permita recabar esa información, ese testimonio, con el que concluya pues que sí existió una relación pública o visible para los testigos. Esa es una de las formas. Y la otra, pues cuando se tienen hijos dentro de una relación concubinaria en la que no existe el matrimonio, pero han hecho vida en común y tienen hijos, pues es una forma también. Claro, que eso es más inequívoco, ¿no? Además hay documentos, pero en el caso en que no hay hijos o que cada quien ya tenía los suyos y se juntan, hay un tiempo mínimo que deban convivir y cohabitar o tener esta relación para que ya se clasifique como concubinato. Anteriormente había una disposición que tendría que haber transcurrido 5 años. Sin embargo, las reformas han permitido que se pueda acreditar hasta por menos tiempo, inclusive se manejaban 2 años en la ley, pero hay tesis que permiten establecer acreditándola más la relación que existía, ¿no? Habría que ver entonces cada caso, ¿verdad? Sí, en cada caso se puede determinar, pero no hay un plazo en la actualidad que pueda ser necesariamente extenso, porque se entiende que esa relación que se da es por el apoyo o ayuda mutua que se da entre parejas, y esa relación sentimental es la que genera el derecho de heredar. Correcto. Y si esta relación existe, este concubinato, fuera del matrimonio, ¿también ingresa a la herencia? En la actualidad, esas las controversias que han suscitado con más atención, ¿no? Anteriormente no se reconocía una concubina cuando existía un matrimonio. Eso es muy interesante porque finalmente si el matrimonio estaba establecido con hijos, probablemente al momento de que fallecía la persona, solamente se podía considerar a la esposa y a los hijos. En la actualidad, la concubina, por esa relación sentimental, también es tomada en consideración, incluso si hay hijos. Entonces esas obligaciones, porque se consideran parte de las obligaciones que tenía el autor de la herencia, pueden abarcar ahora a la concubina. Incluso anteriormente era muy común que si se presentaban 2 concubinas, solamente, más bien se anulaban, o sea, se presentaban 2 o 3 concubinas, pues se anulaban todas y ninguna heredaba. Solamente la esposa. Solamente la esposa, pero estoy hablando cuando se consideraba que solamente había concubinato cuando la esposa, cuando no había esposa. En la actualidad se reconoce la relación sentimental que puede ser concubinaria, aunque exista una esposa. Entonces, ¿y con más de una o solamente una concubina? Incluso con más de una. En la actualidad son circunstancias en las reformas que se han ido atendiendo de acuerdo a la evolución que ha tenido el derecho sobre la regulación en la sociedad, pero también las conductas de las personas al tener protegido el libre desarrollo de su personalidad, ya se reconocen esos derechos. Anteriormente era muy regulado el hecho de que solamente la esposa es la que podía heredar y tenía todas las ventajas en un proceso, ¿no? Pero a través del tiempo y las reformas que ha habido, como es el hecho del divorcio incausado, por ejemplo, que ya no requieres de acreditar la causa o el motivo para separarte, empezó a haber una serie de actualizaciones en la conducta de las personas que tuvieron que reformar la ley para acoplarse a esas necesidades, ¿no? Entonces, ahora prevalece la no discriminación. No pueden discriminar a una persona que tuvo una relación sentimental frente a otra porque está casada, ¿no? Entonces, las relaciones en la actualidad son consideradas
parte fundamental para la distribución de los patrimonios. Incluso anteriormente la figura de la sociedad conyugal pues era la que más pesaba, ¿no? Si había sociedad o no había sociedad, era el monto de la liquidación y demás. En la actualidad hay otras figuras como la compensación, que ha superado mucho esta parte de la sociedad conyugal. Se decía, si hay separación de bienes en el matrimonio, el esposo que hizo riqueza se quedaba con su riqueza y la que no había hecho nada en el matrimonio pues, se quedaba pobre, lo que nos lleva a que había una conducta de desequilibrio económico. En la actualidad, si el que dentro del matrimonio, el que hizo la oportunidad de separación de bienes, desde luego, hizo la oportunidad de tener riqueza y el otro se empobrece con ese matrimonio, la ley la protege para equilibrar esa posición y poderlos mantener en el mismo nivel. Entonces ahora han sido reconocidos otros derechos que incluso la legislación local, sobre todo, ha sido rebasada en esos principios, pero hay refuerzos como son las jurisprudencias y las tesis que la Corte emite y que pues en la actualidad se ha notado a través de las noticias que hay leyes que de repente se impugnan con un asunto en la Corte y al final prevalece lo que la Corte dice, ¿no? Incluso claro. Situaciones contra la propia Presidencia de la República. Entonces, en la actualidad es así, si hay resoluciones que determinan cómo se debe regular cierta norma, así la ley local lo establezca diferente, se respetará lo que la Corte ha establecido, porque están a nivel de ordenamientos constitucionales, y en eso versa que la modificación en la conducta de las personas se haya tenido que ir adecuando la ley a ellas. El hecho de que tengan más de una concubina, hay oportunidad ahí de que ambas sean reconocidas en derechos y obligaciones que tenía con ellas. Si hay hijos, pues con mucho más razón. Concubinas y concubinos también, ¿no? Desde luego, también los hombres tienen... De un lado y del otro, o sea, es pareja la cosa. Tienen ese derecho. Aunque como bien dices, o sea, se tienen eso en mente porque en México es lo más común, ¿no? Sí, en la actualidad hay unas conductas que a veces te permite conocer de gente que tiene 2, 3 sí. parejas, ¿no? Y anteriormente pues a veces se hacían relaciones ocultas o que no se escondían. Sí. En la actualidad pues la libertad que tienes de adquirir matrimonio y divorciarte con una agilidad te permite... No es más ligero todo, ¿no? Sí, ya no hay una necesidad de acreditar por qué te estás divorciando y eso ha transformado todo. La verdad es que en la actualidad el matrimonio pues es una cuestión moral que la persona como que consolida su relación porque así lo desea, pero hay mucha libertad para poder mantener ese matrimonio con el simple hecho de decir que ya no quiero estar casado, aunque claro. Sea solamente uno de las dos, se divorcia, ¿no? Aunque estarás de acuerdo también que, como ya escuchamos, estas situaciones pues no son sencillas, hay que acudir a un abogado, un especialista en derecho, para que quienes crean tener derecho a una herencia pues puedan buscarla, ¿no? Y esto muchas veces no se hace. Muchas veces la familia hostiga y evita que esa persona, hombre o mujer, pueda aspirar o obtener algún beneficio, alguna herencia. Y en otros casos, pues la gente lo abandona. Dice, no vale la pena, no quiero nada, no me quiero pelear, ¿no? Ya lo decíamos en el programa anterior sobre nadie puede hacerse justicia por su propia mano. En muchas cuestiones hereditarias, las personas, al no hacer el trámite o no realizar el procedimiento, no visitar a un abogado para realizar el procedimiento y regular las propiedades, quedan habitándose en ellas y el que se considera con derecho viene y la demanda. Pero muchas veces cuando no se demandan entre ellos para resolver quién es el que realmente va a heredar o quién es el que realmente es el propietario de sus bienes, empieza a haber, empiezan a tomar la justicia en su mano y se empiezan a agredir. Una pregunta muy común es, ¿qué pasa cuando la sucesión se establece y uno de los herederos se queda viviendo en esa propiedad cuando no le corresponde porque se le dejó a otro, por ejemplo? Pues desde luego tendrán que acudir a un despacho o con un abogado para que se pueda tramitar la reivindicación de esa propiedad, porque no puede, aún siendo el heredero, meterse a sacarlo o tratar de agredirlo para que se salga. Eso debe quedar claro, ¿no? Esas son de las cosas que están prohibidas por la ley. Y ¿no? Que debe quedar claro, decir, a mí me lo dejó y te vas porque te vas y te saco a patadas, ¿no? Eso no puede suceder. Sí va a tener derechos, sí se va a poder recuperar su bien, sí lo va a tener en dominio a razón de que se fue heredado o de alguna manera lo adquirió a través de una figura jurídica,
pero tiene que acudir ante una autoridad. Cualquier acción que realice de manera particular que atente contra la integridad del ocupante es un acto que pudiera considerarse delito, y es ahí cuando la gente a veces, cuando ya se metió en problemas, es cuando quiere ver al abogado y le sale todavía más caro una situación como esa, ¿no? Salir a veces de un proceso penal o incluso de la cárcel es más caro todavía que prevenir una acción en la que fácilmente, si tienes un derecho, pues se reclama eso ante un tribunal, y el tribunal va a darte todas las condiciones para entregarte tu propiedad sin necesidad de que uno vaya a agredir al ocupante. Entonces es muy importante que no se tome la justicia por su mano. Un llamado a la conciencia: si usted cree tener derechos, bueno, pues hágalo con calma, con paciencia, y que a través de la ley, ¿no? Sí. Y ya por último, Jesús, lo que cambia todo, absolutamente todo, esto de la herencia, que si fallece uno le toca a los familiares cercanos o al esposo o a la esposa, es el testamento. Sí. Si la persona en vida deja su testamento, ahí dice a quién se lo va a dejar, sean familiares o no, son los que tienen derecho. Sí, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre para poder disponer de sus bienes. Entonces, las personas cuando hacen un testamento, muchas veces hasta por tranquilidad en la voluntad que ellos tienen de qué va a suceder con sus bienes. No olvidemos que esos fueron adquiridos a través del esfuerzo del autor de la herencia. En su vida, al adquirir el patrimonio con el que cuenta, pues alguien, cuando él falte, va a sustituirlo en esa propiedad. Entonces, esa libertad que tiene para poder hacer un testamento es para su propia tranquilidad, a quienes se le van a destinar esos bienes. Pero ese testamento también puede revocarse. Si en algún momento él o la persona, el autor de la herencia, considera que ya no es su deseo heredarle a alguien, puede cambiar la disposición, puede cambiar su voluntad y sustituirla de otra forma. Aquí es muy importante que la gente conozca que la voluntad que va a expresar en un testamento, pues es de acuerdo a su interés, no al interés ajeno a del vecino. Las condiciones a veces se hacen de manera prematura, o de manera que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Si fuese un matrimonio, por ejemplo, que quiere hacer un testamento, pues puede realizarlo y señalar por uno de los esposos o de los cónyuges: dejo a mi esposa como heredera universal de los bienes o de lo que me corresponda para ella. En caso de que ella fallezca antes, pueden ser mis hijos. En caso de que fallezcan mis hijos antes que yo, puede ser su descendencia. Y puede imaginar lo que pueda suceder y establecerlo mediante un documento para que se cumpla esa voluntad. Desde luego hay hipótesis en las que, aún uno queriendo que se cumpla exactamente el testamento, pues no sea posible, ¿no? Como el hecho de que pues fallezca la esposa o los hijos y no haya quien hereda. Entonces, incluso hasta el Estado tiene intervención para poder adquirir los bienes de herencias que han quedado vacantes, que no tienen ningún heredero. Pero uno trata de prever, por la tranquilidad del autor de la sucesión, cómo va a dejar sus bienes distribuidos, porque el que los va a sustituir es el que se va a quedar con ellos. Pero lo puede revocar en cualquier momento. Es un acto revocable, personalísimo, solamente le corresponde a esa persona, y libre, porque nadie puede influir en la decisión que éste toma. Pero cuando fallece, se debe respetar esa voluntad. Definitivamente, pues eso decíamos, cambia todo, y nos mete en otro tema también muy amplio del asunto del testamento, que ya en otras ocasiones hemos hablado, y que si usted nos lo pide, de casos específicos, también lo haremos nuevamente. Pues muchas gracias. Ahora sí ya nos queda claro. Así es que usted, si está en este tipo de relación, ¿verdad? Sí. Si usted tiene un matrimonio con bienes separados, piense qué puede pasar con lo que usted deje a los demás. De entradas, el cónyuge que quede vivo en caso de fallecimiento, que es el tema, también le corresponde un porcentaje proporcional igual a los demás familiares. Así es que piense si quiere hacer su testamento, si ya lo tiene, si lo quiere cambiar, si quiere dirigir lo que tiene. En fin, es momento oportuno antes de que ocurran cosas inesperadas que nadie desea, pero son circunstancias propias de la vida, ¿no? Es correcto. Sí, el cónyuge superviviente o sobreviviente pues tiene un derecho, y precisamente esa relación de concubinato o de matrimonio se reconoce como parentesco. Se entiende que la unión de dos personas que adquieren matrimonio, pues de inicio no eran parientes o no tenían una relación familiar. Se adquiere la relación familiar por la convivencia, por la convivencia o por ese matrimonio, por la firma, o simplemente por esa relación afectuosa, ¿no? Eso, exacto. Entonces esa es la que le genera el derecho para poder heredar.
Perfecto, pues muchas gracias, licenciado, y pues vamos para adelante. ¿Ya terminaron ahí las vacaciones de los juzgados y eso? Sí, ya estamos trabajando a partir de este lunes pasado en el tribunal local. Los federales tuvieron trabajo, distribuyeron las vacaciones, pero se sigue con el trabajo diario. Entonces, actualmente ya estamos otra vez en activo, y pues cualquier cosa que la gente requiera, pues ya tendrá un tribunal que le está proviendo ese servicio para la administración de justicia, y desde luego consulten a un abogado, es lo más recomendable para que les pueda otorgar la asistencia en el proceso que necesiten, ¿no? Definitivamente es la mejor recomendación. Pues gracias, Jesús, excelente día. Mire, dice Silvia Cartujano, muy interesante lo que explica el abogado, dice, así es que bueno, sí, sin duda interesante todo este tema. Uno no piensa en eso, ¿verdad? Uno se casa enamorado, ilusionado, mi amor, todo será para ti. Bueno, pero por bienes separados, pues, pero ahí algo te va a tocar, ¿no? Y luego se va uno olvidando, y luego cuando uno ya entra al matrimonio por bienes separados, pues ya algo te está diciendo, ¿no? Sí, es una forma de establecer las condiciones que van a regir en ese matrimonio. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y lo que hagamos. Y me gustó esa parte que dices, porque a veces la mujer o el hombre en el matrimonio pues pone más tiempo, o dice, bueno, yo para que tú trabajes me dedico al hogar, ¿no? Y el que hace fortuna es el hombre, ¿no? Así es, o muchas veces la adquisición se hace a nombre de una de las dos partes, y al terminar el matrimonio, pues el que tiene las facturas o las escrituras, pues es el que se pretende quedar todo. Sí. Y ahí hay que ver mucho en cuenta, hay que tomar mucho en cuenta que no se puede empobrecer la pareja por esa relación, ¿no? Entonces, y en nuestra sociedad, Jesús, las mujeres son muy confiadas, ¿no? Al marido. Sí. No, pues tú ve a verlo, tú hazlo. Ahorita, por ejemplo, del predial, vea cuánta gente va a pagar el predial y está en nombre del hombre, que es el que se encarga generalmente de los temas de la casa, ¿no? Sí, ahorita con el predial ha estado un conflicto, sobre todo que va a proyectar sobre las condiciones de las propiedades. Así es. Pues hasta el momento que tiene que pagar es cuando sale quién es el interesado, ¿no? Es correcto. Que por cierto, estamos preparando el tema del predial, a ver si es posible ampararse, que si son legales, no son legales. Ya la próxima semana estaremos viendo algo de este tema. Gracias, Jesús. Estamos trabajando en ello también. ¿Así? Es oportuno comentarlo porque es una situación que está suscitando en el momento. Estamos preparando por ahí algunos recursos que se van a plantear. Desde luego analizando pues la ley para que esto dé un resultado de acuerdo a lo que se debe hacer, ¿no? Si te parece, lo retomamos la próxima semana. Sí, claro que sí. Perfecto, pues que tengas un buen día. Me gusta. Dale, seguro que sí.